Lo que sí podemos constatar es que han surgido nuevas formas de articulación económica laboral quedan muy palpables, ¿no? En lo que es la economía colaborativa, que no es más que la destrucción de la red de seguridad que se estableció entre Estado y Bienestar, y por lo tanto de todas aquellas seguridades, ¿no?, que podían acompañar a la organización del trabajo. Vemos una mucha mayor desconfianza respecto del trabajo en sí mismo, ¿no? Ya no se venden unas horas de trabajo, sino que se paga un salario a cambio de unos resultados, y estamos viendo cómo muchas empresas empiezan a adoptar de manera implícita o explícita el trabajo de estajo. Vemos también cómo el trabajo se bifurca en los empleos cualificados y bien pagados, ¿no? Y una gran masa de gente precaria con salarios bastante bajos, ¿no?, que a menudo dificultan llegar a final de mes. Y vemos cómo esta bifurcación ha sido la primera consecuencia de la automatización en estos últimos años. Cuando hablamos de la incorporación de sistemas informáticos, por ejemplo, al mundo laboral, el resultado, de hecho, en este momento concreto, es que el trabajo se ha bifurcado, que hay mucho menos empleo, que ese empleo es de precariedad y que solamente una parte, digamos, superior de la escala laboral tiene asegurado cierto recorrido y un salario ya no digo digno, sino incluso demasiado. Pues a todo eso es a lo que el mundo del trabajo debe enfrentarse, y donde las instituciones tienen algo que decir. Entonces, es tu turno, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación y también por la presentación a Esteban en el acto, en el que se plantea, bueno, ni más ni menos que una reflexión sobre el futuro del sindicalismo, ¿no? Empezando casi por una broma, diría que el futuro del sindicalismo empieza mañana a las 9 de la mañana, y que tiene que ver mucho con decisiones, con elementos en los que ya venimos mucho tiempo, sobre los que ya venimos mucho tiempo reflexionando, pero que indiscutiblemente tienen que concretarse en no solo planteamientos más o menos abstractos o teóricos sobre qué desearía hacer el sindicato para influir de una forma más incisiva y más regulatoria en las actuales relaciones laborales y en el actual mundo económico, sino que tiene que acompañarse necesariamente de medidas de carácter organizativo, porque una organización sindical fundamentalmente es eso, no es organización en el centro de trabajo y en la sociedad. Y yo empezaría por decir una frase que, no por obvia, creo que está de más dejarla encima de la mesa. Yo creo que los retos del sindicato fundamentalmente tienen que ver con seguir organizando y seguir representando a la clase trabajadora en un paradigma social, laboral y económico que ha cambiado de forma drástica en las últimas décadas y de forma muy intensa en la gestión de la crisis de una década para aquí. Por un enunciado, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues de seguir organizando y representando. Luego diré alguna cosa sobre la representatividad y la organización, ¿no? Porque son dos elementos complementarios, pero donde a veces igual conviene focalizar bien algún mensaje, ¿no? Organizar y representar en un paradigma, yo diría que radicalmente distinto al que había, evidentemente, hace unas décadas, como digo, e incluso sustancialmente distinto al que había hace apenas unos años. ¿En qué ha cambiado fundamentalmente ese paradigma, ese nuevo modelo de relaciones sociales, de relaciones económicas, de relaciones laborales? Porque de entender bien lo que ha pasado, en parte se deducirá cuáles son los retos que tiene el sindicalismo en el presente y en el futuro. Pues yo situaría 4 cuestiones, 3 de las cuales no tienen que ver estrictamente con la crisis, aunque sus efectos se han visto han cristalizado de una forma muy evidente en la crisis, pero creo que son procesos que llevan varias décadas ya encima de la mesa. Y una cuarta cuestión, que tiene que ver con la del rol sociopolítico del sindicato, que sí creo que en la crisis ha sufrido una enorme sacudida, producto también de las formas de gobernanza de la economía en esta crisis global. Decir que los 3 primeros elementos que creo que tenemos que interpretar bien para entender lo que tenemos que hacer
no son compartimentos estancos. De hecho, seguramente cuando los defina brevemente, continuamente voy a estar mezclando una cosa con otra y puede parecer un poco, no sé si confuso, pero seguramente que igual no son tres, igual son uno. Yo creo que son tres, pero que están continuamente retroalimentándose. Uno tiene que ver, en nuestra opinión, en mi opinión, con dos procesos económico-empresariales que se han dado en las últimas décadas en Europa y en el mundo occidental de una forma muy evidente, y que son dos procesos que podría parecer que aparentemente no tienen nada que ver, pero que yo creo que en buena parte sí tienen algo que ver. El proceso de globalización económica, el proceso de integración de áreas económicas y la capacidad de la forma empresa, de la cadena de valor, de extenderse, de distribuirse a lo largo de diversas áreas económicas a lo largo del mundo, un proceso muy intenso de globalización, que además ha ido acompañado de un proceso de fragmentación, de fragmentación de lo que era la empresa fordista clásica, que producía un bien o un servicio, que se daba una cadena de valor más o menos en el marco de una empresa, pero que hoy en día ha sido fragmentada de una forma múltiple. Dicho de otra manera, cualquier producción de bienes y servicios hoy en día interactúan un montón de empresas, una parte principal de la empresa quizás, empresas externalizadas, empresas subcontratadas, nuevas formas de trabajo atípico, bueno, lo que de alguna manera como conocemos, ¿no? La empresa en red, lo podemos llamar de mil maneras, ¿no? Estos son dos procesos que han interactuado de una forma muy potente y que son evidentemente una enorme amenaza al poder organizado de los trabajadores y las trabajadoras. El proceso de globalización pone a competir a las empresas y a las áreas económicas del mundo entre sí, y el proceso de fragmentación empresarial, de ruptura, de troceo del proceso productivo, en cierto modo, como decías en la intervención, potencialmente pone a competir al trabajador y a la trabajadora entre sí. Y son, ya digo, dos procesos económico-empresariales muy potentes, que no son de antes de ayer, evidentemente, pero que tienen muchísima incidencia en muchas de los retos y de las cosas que luego diré. En segundo lugar, y acompañando en parte con esto, desde un elemento de mayor subjetividad como clase trabajadora, la enorme heterogeneidad de la clase trabajadora. Esto que digo también es relativamente obvio. En una empresa industrial de carácter fordista de mediados del siglo pasado, la identidad de clase era como bastante obvia. Había identidad casi por intereses idénticos. Es que a casi todos los trabajadores, que además eran muy mayoritariamente hombres, les pasaba más o menos lo mismo, necesitaban más o menos las mismas reivindicaciones, necesitaban pautar sus salarios, sus horarios, sus pluses, sus condiciones de trabajo, sus condiciones de seguridad y salud laboral, pero era más o menos homogéneo lo que les ocurría. Y por tanto había una homogeneidad en la clase trabajadora, vinculada además, como digo, a una empresa más integrada, con lo cual el proceso de organización / representación de la gente trabajadora no era fácil, pero era simple. No era fácil porque nunca ha sido sencillo hacer sindicalismo, esto lo sabéis muchos y muchas de las que están aquí perfectamente, pero era conceptualmente simple, era organizar y representar a idénticos o al menos a muy parecidos. Bueno, esto se parece muy poco con la clase trabajadora que hoy en día tenemos encima de la mesa, muy heterogénea, no solo porque se hayan difuminado las formas de identidad de clase a nivel de autorreconocimiento subjetivo, si se quiere, sino porque es que, lo digamos o no, aunque el sindicalismo, aunque Comisiones Obreras sigue interpretando que hay una clase trabajadora, esta clase trabajadora está en posiciones muy diversas, de forma objetiva. Objetivamente podemos decir lo que queramos, pero un trabajador o una trabajadora no se relaciona con el hecho sindical, con el convenio colectivo, con la reivindicación sindical o laboral, de la misma manera si está en la parte central de un proceso de producción, en la parte central de una empresa que hay 200, 400, 500 afiliados en una sección sindical, no es lo mismo que estar en el último eslabón de una cadena de subcontratación. No es lo mismo que si eres un autónomo o un falso autónomo, no es lo mismo si eres un indefinido o una indefinida que un trabajador temporal que rota por el puesto de trabajo, no es lo mismo. Objetivamente es evidente que no es lo mismo, aunque tratemos de interpretar que hay un interés colectivo y un interés común que precisamente el sindicalismo de clase tiene que interpretar.